Déjame contarte lo que me sucede porque me siento saturado con la cantidad de información que hay dando vueltas con respecto a lo que se ha dado en llamar la autosuperación. Y no es que ese no sea el camino, el problema es que muchos de los que hablan sobre este tema en particular, la única superación que buscan es la propia, y a la gente la dejan más confundida que antes. Por un lado, nos encontramos con esos gritones, con movimientos espásticos que convocan multitudes y que se comportan como si estuviesen bajo los efectos de algún alucinógeno, y por otro lado, esos otros que te invitan a que le cuentes tus necesidades al universo, para que así, sin que tú hagas nada más que esperar, el universo se encargue de conspirar según ellos para que recibas todo lo que te haga falta, como si eso fuese posible así, de esa manera. Y dicho sea de paso, te cuento que universo es el nuevo nombre de Dios, por si no te habías dado cuenta. Es como que nos hemos tomado vacaciones de Dios. Pero, ¿qué nos está pasando? ¿Es que acaso no nos damos cuenta de que nos están empujando cada vez con mayor vehemencia hacia nuestra enajenación total? Es que no vemos que por un lado tenemos cada vez más emisarios de la divinidad y cada vez más individuos hablando en nombre de sus respectivos dioses, mientras que al mismo tiempo en este mundo hay cada vez más agresividad, más violencia y más conflictos. No permitas que te sigan llevando en una dirección que solo conduce a la confusión. Y yo sé que tienes la necesidad imperiosa de encontrar de dónde agarrarte, porque eso es lo que han hecho de ti, una criatura que no sabe cómo existir por sí misma. Te han creado una dependencia espantosa de todas las formas posibles. Te han robado la libertad con que naciste, te han transformado en una predecible máquina terrestre. Y mientras tanto, el ser y el humano en ti se han distanciado a tal punto uno del otro que ya no tienen contacto alguno. Así es que olvídate de que eres un ser humano. Esa es una condición natural que hemos perdido hace rato. No te han dejado espacio para pensar, para discernir, para buscar, para saber, para crear. En otras palabras, tú ya no eres tú. Mira, yo te invito a que después de toda esta búsqueda que has estado haciendo, tal vez durante años, te detengas un instante y trates de observarte a ti mismo. Y que seas justo en la evaluación que hagas de ti mismo. Y reflexiones acerca de cuánto mejoró la calidad de tu vida después de todo ese tiempo que llevas buscando algo de donde agarrarte. Que te observes y descubras que los únicos cambios que hubieron en ti desde tantas vueltas, después de tantas vueltas, fueron como la espuma de un vaso de cerveza mal servida, y que después de tanta búsqueda, no ha habido en ti cambios ni profundos, ni genuinos, ni estables. Y si eres honesto contigo mismo, te aseguro que llegarás a la conclusión de que lo único que ha cambiado en ti es que estás más confundido que nunca, más vacío que nunca, y que te encuentras con más dudas que nunca. Y como si eso fuera poco, con una dependencia espantosa porque cada vez necesitas más tener de qué agarrarte. Y todo eso, ¿sabes por qué? Es porque no quieren que sepas que tú eres mucho más que eso que te han hecho creer que eras. Así es que despierta, que no estás aquí para ser cordero de nadie, sino para ser tu propio pastor. Te espero aquí en Miganzúa para abrir todas las puertas que hagan falta para que no te engañen más y para ayudarte a que recuerdes lo que verdaderamente eres. Así es que despierta, date cuenta, porque, como siempre, te digo aquí en Miganzúa, o te iluminas tú o no te ilumina nadie. Nadie.